Regresamos a esta emisión central de Teleantioquia Noticias poniendo la lupa en la crisis del agro. Informe especial de Teleantioquia Noticias. Campesinos en el país que se enfrentan a una de las mayores crisis de los últimos años. Los tratados de libre comercio son uno de los factores que ha influido. En Teleantioquia Noticias les contaremos la crisis desde 3 sectores. Uno, los cafeteros y el bajo precio del grano. Los lecheros y las masivas importaciones de leche en polvo. Y por último, el sector de los paneleros que viven un amargo panorama. Comenzamos con el café. El precio actual del café tiene a los cafeteros más que aburridos. Dicen que no tienen ánimos ni para salir a protestar ante la crisis que se vive en el gremio, la más dura de los últimos 12 años. Prácticamente los caficultores estamos aguantando hambre. Yo creo que esa es la palabra, estamos aguantando hambre. En los 28 años que lleva don Eusebio Villegas cultivando café, dice no haber sentido una crisis tan fuerte como la de hoy. Tiene que cultivar el grano, incluso sabiendo que pierde plata a la hora de venderlo. Producir una carga de café en Concordia en este momento vale 780.000 pesos y nos están dando 680.000 pesos por ella. O sea que estamos perdiendo por cada carga entre 100 y 120.000 pesos. Según Eusebio Villegas, quien representa a gran parte de los cafeteros, es necesario que los tostadores internacionales den mejores precios por el café y el gobierno colombiano cumpla con promesas hechas desde 2014, cuando se acordó en medio de protestas establecer un precio mínimo por el grano, subsidios para insumos económicos y apoyo para establecer mejores calidades de café. Tenemos 2 proyectos en el Congreso de la República muy importantes, que son el piso mínimo de seguridad social para los campesinos que ganan menos de un salario mínimo y el fondo de estabilización. Aún no se hace efectivo ni se conoce cómo entregará el gobierno a los cafeteros los 100.000 millones de pesos que prometió como ayuda. Mientras tanto, los caficultores siguen pasando el trago amargo de recolectar el grano, aún sabiendo que perderán plata a la hora de vender. Estamos tan cansados los caficultores que ya ni salimos a protestar. Ese es el primer sector, el café. Pasamos al segundo sector, los lecheros, porque desesperados también están los productores de leche. Las importaciones masivas de leche en polvo en el país les han generado notables afectaciones a su economía. Piden por medidas urgentes para no salir del campo en búsqueda de otras opciones. Enfrentados a la comercialización de leche con el mundo entero, así están los productores colombianos. En el 2017 ingresaron al país 28.000 toneladas de leche en polvo. Este año se prevé culmine con esta cifra duplicada. Mientras tanto, en las fincas lecheras de Antioquia, los campesinos están viviendo un drama. La defensa nuestra es por aquel campesino de veredas lejanas de Sonsón, de Abejorral, de La Unión, del Carmen de Viboral, por ejemplo, que son campesinos muy retirados, con vías de acceso difíciles y con poquito volumen. Entonces la industria dice, yo por esa leche no voy, esa leche no me interesa porque a cambio tengo acá una leche en polvo mucho más barata. En Colombia, unas 500.000 familias viven de la ganadería de leche. Las pequeñas asociaciones conformadas hasta por 600 familias están a punto de quebrarse. Cooperativas más grandes como Colanta, de más de 18.000 asociados, piden acciones claras y se siembra el temor por la llegada de la Alianza del Pacífico. Lo que se está presentando hace varios meses es que la industria dice, yo no necesito la leche, ni siquiera ofrecen un menor producto, un menor precio, sino que yo no necesito leche, no la necesito. Entonces empezamos la angustia, ¿qué hacer con esa leche? En los últimos años, Colombia pasó de ser exportador de lácteos a ser importador. Entre 2004 y 2009, por cada tonelada importada, exportaba 4 toneladas, mientras entre el 2010 y el 2017, por cada tonelada que exporta, le ingresan al país 7,3 toneladas. Y el tercer sector analizado en este informe especial de Teleantioquia Noticias son los productores de panela, quienes indican que están teniendo un déficit de más de 600 pesos por un kilo producido. Ellos claman por soluciones prontas que les ayuden a superar la crisis.
Para llegar a esta etapa de producción en este trapiche, pasaron meses entre siembra y cosecha. Tiempo de lucha para las familias campesinas, que en el caso de Antioquia son más de 3.000, dedicadas a la elaboración de panela. Norberto Usuga Gallego es uno de ellos. Llegó a Medellín en búsqueda de soluciones, pues están en tiempo de angustia. Es una angustia, día a día, levantarnos y saber que si ponemos en operación nuestro trapiche, cada vez vamos acumulando unas pérdidas mayores. Es una total desesperanza. Y eso es lo que recogen, desesperanza. Cuando los costos de producción de 1 kilo de panela están por encima de los 2.300 pesos, en la venta solo se les reconoce en promedio 1.700 pesos. Norberto ha pensado en cerrar su trapiche, pero ¿qué hacer cuando la crisis no solo la viven los productores de panela? No cerramos las unidades productoras ni nuestras fincas, porque no vemos tampoco visible ningún otro gremio que hoy pueda decir que anda bien económicamente. Es una gran tristeza en este país cómo mirar el sector rural, que no es rentable. Desde el gobierno no se ven políticas claras, pero según el representante a la Cámara, Jorge Gómez, lo que sí se ve es un proyecto de ley que poco convendría al sector y que, entre otras cosas, aceleraría las importaciones del producto. Que yo conozco, hay por lo menos 70 trapiches que están inactivos, que están cerrados. Y repito, el proyecto de ley pretende crear nuevos trapiches. Encerrados en sus trapiches, como si se tratara de artesanos de la caña, continúan. Eso sí, pidiendo auxilio para volver a las mieles de la panela. Y en este informe especial de Teleantioquia Noticias no podemos dejar de lado qué se está haciendo, qué cartas están tomando los secretarios de Agricultura. María del Pilar Rodríguez. Sandra, ellos se reunieron con el Ministerio de Educación para así saber cuáles son esas políticas que se están tomando. Quieren políticas claras que mitiguen la crisis que hoy vive el agro colombiano. Según el secretario de Agricultura de Antioquia, Jaime Garzón Araque, una de las medidas urgentes que se pide al gobierno nacional es intervenir en el precio que hoy tienen los insumos para la producción agrícola. Este es un factor que está influyendo en la crisis cafetera. Plantearle al gobierno nacional que hay que buscar la estabilización de precios en el café. Estamos promoviendo un fondo de estabilización de precios para que no se compre la carga de café por menos valor de 800.000 pesos. No se desconoce el impacto que tienen las importaciones de leche. Por eso, este es otro de los puntos que ponen sobre la mesa del gobierno nacional los secretarios de Agricultura del país. Hay que intervenir esta cadena para que nuestros campesinos, productores de leche, no se quiebren. Eso es un proceso que tenemos muy delicado. Mientras tanto, el día a día de los cafeteros, los ganaderos, los arroceros, los paneleros y muchos otros gremios transcurren en la incertidumbre.